¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos como cada semana. Hoy le toca la columna al doctor Rodolfo Pérez Alamino, que una señora me llamó y lo pidió porque sufría muchísimo con su lumbalgia y lo hemos hablado al doctor, lo he llamado, le dijo con muchísimo gusto, voy a hablar sobre la lumbalgia y otras cosas más. Así que hoy va a estar con nosotros con su columna mensual el doctor Pérez Alamino y seguramente otros temas más que trataremos. Enseguida con ustedes y con el doctor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ya lo saludé al principio. Acá está el requerido doctor Rodolfo Pérez Alamino, que me pidieron por teléfono porque hace un rato que no venía. Está con su columna mensual de todos los meses, que él viene a desarrollar un tema en especial. Bueno, a una señora que me llamó por teléfono, y le agradezco la confianza, no me molesta en absoluto, porque ella sufre de lumbalgia. Entonces yo lo consulté con el doctor Pérez Alamino, le dije, Rodolfo, podemos hablar de lumbalgia, porque ella me describió una serie de síntomas, y era bastante invalidante y sufría bastante. Entonces el doctor dijo, con muchísimo gusto, porque realmente es un tema para tratarlo. Así que ahora el doctor, con nosotros acá, Rodolfo, bienvenido Rodolfito a este mes. Muchas gracias, que todos los meses tiene su columna el doctor, va a hablar sobre lumbalgia, todo un tema a veces debe ser. Todo un tema, yo creo que también la debo padecer. Doctor, ¿cómo definiríamos la lumbalgia? Bueno, la lumbalgia es el dolor, ¿sí?, puntual en la zona baja de la columna, ¿sí?, básicamente en el tercio inferior de la columna, básicamente en las zonas lumbar, en las vértebras lumbares. Y es un síntoma que te diría que es uno de los síntomas más comunes en la consulta general, en la consulta con el reumatólogo, con el traumatólogo, con el médico clínico. Se dice que 8 de cada 10 pacientes han tenido o van a tener lumbalgia en su vida. O sea, fíjate la frecuencia del síntoma. Y te diré que en general es un síntoma que en general es benigno, ¿sí? Es un síntoma que ocurre muchas veces después de algún mal movimiento, después de algún esfuerzo, claro, después o sea, de alguna... un mal movimiento, un esfuerzo, levantar algo mal, por ejemplo, no como tendría que ser bajar y levantar, sino hacer lo incorrecto, esa es la verdad. Sí. Correcto. Eso estuvo bien. Y en general es un síntoma que la mayoría de las veces puede durar entre 5, 7 días, 10 días y se autolimita solo, ¿sí? Hablamos de que el paciente inclusive muchas veces no consulta al médico porque se toma algún analgésico antiinflamatorio y como el curso normal de esta enfermedad es así, bueno, ese síntoma se va. Sí, entonces uno clasifica las lumbalgias de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces habla de unas lumbalgias agudas donde pueden durar entre 24 o 48 horas, subagudas que pueden durar hasta 10 días, y las crónicas, ¿sí?, aquellas lumbalgias donde pasan 3 semanas, 4 semanas, ¿sí?, y el paciente sigue con esa lumbalgia. Por supuesto que las causas de esa lumbalgia van a ser distintas. Un paciente que te dura 2-3 días, un paciente que está más de un mes con este dolor. Entonces, bueno, uno en general cuando llega el paciente a la consulta, y primeramente uno tiene que hacer
como hacemos siempre, un minucioso interrogatorio, ¿sí? Preguntando, por supuesto, va a ser la edad del paciente algo importante. No es lo mismo neurolumbalgia en un chico de 20, 30 años, en un paciente de más de 60, las causas van a ser distintas. Interrogar, bueno, el tipo de dolor, cuándo aparece el dolor, qué actividades hace ese paciente. Uno con el interrogatorio va a ir buscando, sobre todo, ver qué causas ocupan esta lumbalgia. Y después con un examen físico, ¿sí? Como para de alguna manera investigar y tener un poco más de detalles, bueno, qué diagnóstico puede tener, y a partir de ahí hacer algunos estudios si amerita o no. ¿Qué es lo importante en general de la lumbalgia, como para que la gente tenga conocimiento? Te decía recién, la mayoría de las lumbalgias se van solas, ¿sí? 24, 48 horas y se autolimita. Pero hay algunos, se dicen banderas rojas o algunas cosas que el paciente debe conocer como para que saber, bueno, cuando una lumbalgia tiene que algún mal pronóstico o tiene que investigar alguna otra cosa. Y algún paciente que te refiere, por ejemplo, debilidad en las piernas, ¿sí? Hormigueos en las piernas. Tipo calambres. Tipo calambres. Pacientes que vengan con fiebre, con pérdida de peso. Es lo que me llamó la atención, la fiebre y la pérdida de peso. Exacto, bueno, vos ahí vas a pensar que bueno, puede ser una lumbalgia de otro tipo, ¿sí? Una lumbalgia aguda, un paciente que, por ejemplo, señora, después de los 60 años, pacientes que pueden tener osteoporosis, se refieren a un dolor lumbar o dolor dorsal en forma aguda, súbita, bueno, uno debería sospechar alguna fractura, ¿sí? Vertebral. O sea, ciertas cositas, ciertos puntos, algunos, por ejemplo, pacientes que tengan incontinencia o digamos, dificultad para controlar esfínteres. Otra cuestión de que esa lumbalgia, bueno, la parte de oftalmológica también. Correcto, pero en general, digamos, hay ciertos síntomas y ciertas cosas que el médico va a ir interrogando al paciente para, de alguna manera, decir esta lumbalgia es una lumbalgia benigna, una lumbalgia donde unos días de analgésico, quizás alguna rehabilitación física. En realidad es una patología medio complicada para poderla identificar. Correcto. Y muchos pacientes, como te digo, hay cuadros que son bastante subagudos, entonces el paciente se automedica, hablamos mucho de estas cosas con la automedicación, y en esos pacientes quizás, bueno, no logramos tener un diagnóstico temprano por el hecho de que el paciente no consulta, hay mucha automedicación y, bueno, de alguna manera... Antiinflamatorios, me imagino, en cantidad. En cantidad. La lumbalgia, si vos lees los libros o lees algunas revistas, fue una de las causas inclusive de ausentismo laboral más importantes, el médico laboral y quién no estuvo en el trabajo y 2, 3, 4 días hasta una semana por lumbalgia, ¿sí? O sea que es un síntoma importante, es una patología que, te repito nuevamente, o sea, es algo benigno en general en la gran mayoría de los casos, pero en ciertas situaciones puede tener algunas alarmas donde tenemos que investigar, ¿sí? Porque pueden ser secundarias a distintas cosas, tratamientos que uno puede... Es como todas las enfermedades, dentro de lo que es reuma y artrosis, que el doctor es su especialidad. Esto debe ser algo que vos ves mucho también. Sí, es un síntoma, te diría, un motivo de consulta muy frecuente en consultorios de reumatología, de traumatología, de clínicos generales, inclusive de guardias, ¿sí? Uno hace una... Porque yo conozco, si de guardias, has dicho, has hecho bien. Seguro. Porque esta persona que habla conmigo tuvo que en una hora que no era lo normal de la noche, estaba doblada. Era como que tenían que buscar dónde llevarla. Correcto. ¿Y qué hacemos, Marinés? En general, te decía recién, o sea, uno va a interrogar y de acuerdo a lo que el médico crea, bueno, eventualmente pedirá un estudio de imágenes como para investigar la causa secundaria de esta patología. Después de los 60 años y hablamos de la artrosis y de la espondiloartrosis, la artrosis eso es todo un tema. Facetarias, las patologías de los discos, ¿sí? Vertebrales, algo común con el transcurso de los años, pero con el interrogatorio, te repito, uno va de alguna manera elucubrando un poco el diagnóstico y la causa de esa lumbalgia. Como para la gente, digamos, tenga un poco de conocimiento, medidas preventivas para la lumbalgia, hablamos siempre del ejercicio, ¿sí? En este caso, de nuevo, es importante, un ejercicio físico regular, el peso, por supuesto, un paciente con sobrepeso
va a tener, exacto, va a tener un aumento de riesgo de dolores lumbares, tener una buena postura, ¿sí? Evaluar obviamente la actividad laboral que hace el paciente, ¿sí? El paciente que está en una oficina o que tiene muchas horas de estar sentado, bueno, de alguna manera intentar que ese tiempo no sea tan largo y bueno, tener alguna forma de mantener el ejercicio, mantener una... Bueno, perfecto, doctor. Señora, la primera parte la hemos tocado, que es la lumbalgia, porque usted la escucha mucho, se toma mucho, digamos, antiinflamatorios, incluso corticoides también lo toman y también así suena el estómago. Pero sí que bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el segundo bloque con el doctor Rodolfo Pérez Alamino y su columna de este mes. Gracias. Bueno, acá estamos juntos nuevamente después de una breve pausa. Nos estábamos riendo un poco porque hay que distenderse, sobre todo en esta época del año que ya empieza a llevarnos por delante y ya se acerca la fiesta y uno ya se pone un poco, no sé, parece que todo nos falta muchas cosas y hay poco tiempo. Eso es el tema. Acá continuamos con el doctor Pérez Alamino, que va a hablar sobre un tema que es muy importante conocerlo porque, digamos, uno viendo y leyendo y buceando, es muy importante conocerlo. La espondilitis. Espondilitis, ¿no? Me sale bien el término. Espondilitis. Bueno, es una enfermedad muy importante, sobre todo en el área de los reumatólogos, una enfermedad que ha prestado mucha atención en los últimos años en cuanto a la investigación de por qué y cuáles son los mecanismos que están generados en la enfermedad, y donde el síntoma cardinal en esta enfermedad es la lumbalgia, ¿sí? O sea, es el dolor lumbar, con ciertas características distintas a la lumbalgia que hablábamos recién. ¿Cuáles son esas características? Y bueno, en general ocurre en pacientes jóvenes, Marinés, ¿sí? Jóvenes, te diría menores de 40 años, ¿sí? Inclusive chicos de 20, 25 años ya empiezan con este síntoma de lumbalgia. Aún haciendo deportes, todo lo que es la edad de los deportes. Exacto, pero fíjate vos que tiene alguna característica distinta en cuanto al tipo de dolor. Es un dolor de tipo inflamatorio. Yo te explicaba recién que la diferencia de inflamatorio y mecánico es que el inflamatorio en general duele en reposo, ¿sí? Son pacientes que tienen dolor lumbar cuando están acostados, cuando se van a dormir y lo despierta el dolor en la segunda mitad de la noche, que se levantan a la mañana con un dolor y una rigidez espantosa que puede durarle inclusive toda la mañana y que va generando limitaciones en forma progresiva. Ese tipo de síntoma en un paciente joven tiene que alertarlo al médico clínico, al traumatólogo, que en general, bueno, muchos de estos pacientes van y consultan directamente a otros médicos, y a nosotros quizás los reumatólogos nos llegan un poquito tarde. Y puntualmente, ¿qué es lo que se ha visto con esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que tiene baja prevalencia, pero que existe un retraso en el diagnóstico muy importante. Te diría entre 6 años, 8 años de promedio, desde que empieza el síntoma de lumbalgia hasta que uno puede hacerle el diagnóstico. ¿Y esto por qué? Bueno, porque muchas veces son dolores lumbares que aparecen, están un tiempo y se van, ¿sí? Un curso intermitente, un curso insidioso, no es un dolor que aparece en forma súbita y se mantiene en el tiempo. Es un síntoma que puede tener sus ondulaciones, con lo cual si el médico que lo ve o el médico que si no hace la derivación oportuna al reumatólogo como para tratar de investigar un poco más la causa,
puede pasar desapercibido y ese paciente continúa con ese dolor durante años. Y nos pasa como nos pasa habitualmente en los hospitales o en nuestros consultorios, que vemos a estos pacientes tarde, ya con limitaciones. Es una enfermedad que va generando una rigidez y una anquilosis, por eso la enfermedad, espondilitis anquilosante, ese es el nombre. Y del griego. Correcto. Y va generando toda una rigidez y una limitación en la movilidad de la columna, ¿sí? Es una enfermedad ascendente, ¿sí? Entonces, hablando de lumbalgia, la verdad que es bueno tocar un poco el tema de esta enfermedad. En Tucumán tenemos muchos pacientes con espondilitis ya diagnosticados y seguramente muchos pacientes andan dando vuelta por ahí sin saber la enfermedad y sin saber el diagnóstico, porque, como te decía recién, hay mucho subdiagnóstico, sobre todo por el hecho de que, bueno, son síntomas bastante inespecíficos. No solamente afecta a la columna, puede tener otras manifestaciones extraarticulares, ¿sí? Y un síntoma o una enfermedad que es muy asociada con la espondilitis son las uveitis, ¿sí? Las inflamaciones en el tracto uveal del ojo. Entonces muchas veces trabajamos con los oftalmólogos de forma conjunta. Eso es muy importante, saber que se trabaja interdisciplinariamente en conjunto, eso es importante. Sí, sí, por el hecho de que, bueno, muchos de estos pacientes incluso pueden debutar la enfermedad con la inflamación en el ojo, y si la derivación oportuna del oftalmólogo no existiera, bueno, muchos pacientes quedan sin diagnóstico, o sea, no se sabe cuál es la causa de uveitis. En general, los tratamientos son básicamente buenos, ¿sí? Muchos andan muy bien con los analgésicos, antiinflamatorios, se insiste mucho en cuanto al tratamiento físico, ¿sí? a la rehabilitación. Son pacientes en general donde la fatiga, ¿sí? El cansancio, la rigidez, como te contaba recién, son síntomas muy predominantes y que, bueno, se benefician mucho del tratamiento médico y del tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Y en ciertos pacientes hay algunas drogas nuevas que han aparecido que en realidad, bueno, les ha cambiado y les cambia mucho la vida a estos pacientes porque, bueno, tiene una eficacia extraordinaria. Bueno, eso es importante. La verdad que hoy el doctor no sabe qué le voy a preguntar, pero es bueno comentarlo con un profesional. Hoy está el doctor Pérez Alamino, podía haber estado cualquier otro profesional, que usted sabe que a lo largo de 14 años es una lista interminable, pero estaba informándome a través de los noticieros de Buenos Aires, del país, que se está tratando la ley para el cannabis medicinal. Uh-huh. Muy interesante el legislador, diputado nacional, que hizo la exposición ante la periodista que le preguntaba. Rodolfo, la gente, los que más se oponen a que el cannabis medicinal se pueda poner no en práctica, no sería la palabra correcta, por favor, sino al alcance de cualquiera, son los laboratorios, porque es mucho más barato, sería menos Correcto. oneroso de lo que sería. Correcto. Pero estos padres que han hecho llamémosla la experiencia, que tenían sus hijos convulsionando permanentemente, una locura total, y con este aceite del cannabis medicinal lograron, para que hoy se esté tratando en el Congreso, ya es un avance importante. Ahora, dice que el que consume cannabis en forma personal, no medicinal, sino en forma personal, cree que con la ley va a tener ciertas prerrogativas que no las tenía antes. ¿Vos qué piensas con respecto al tema medicinal? Mira, con el tema medicinal, desde el punto de vista de la neurología, no te puedo decir porque no pero lo han tratado, sobre el tema de la fibromialgia lo han llegado a tocar. Sí, hay algunos, de hecho, porque vos estás contando, hay casos, inclusive han sido casos de público conocimiento, de pacientes con convulsiones, experiencias refractarias que han mejorado con este aceite. La verdad que no sé cuál será la evidencia. Evidencia científica que hay. Científica. Yo te digo, te hablo puntualmente del uso de cannabis como uso medicinal, como analgésico. En algunos estados de Estados Unidos ya ha sido aprobado, ¿sí? Hay
bueno, como vos mismo comentaste, hay cierta tironamiento y cierta discusión, Sí. pero en algunos pacientes donde el dolor es refractario, son dolores crónicos, son dolores insostenibles que no responden a ningún tratamiento. Bueno, yo soy testigo del uso de cannabis medicinal, y en los últimos congresos europeos, americanos, inclusive se está tratando. Creo que falta un poco más de investigación, falta un poquito más de conocimiento y de evidencia, pero como te contaba recién, bueno, si es una alternativa más, una alternativa válida para el uso de estos pacientes, bienvenido sea. Habrá que ver la fórmula de regular. Regular, ¿cómo se regula? Correcto. ¿Cómo se regula? Exactamente, qué es lo que está en discusión ahora. Así que bueno, disculpe doctor que le salí con eso así, No, pero me parece fantástico, María Inés. teníamos que, un programa como el nuestro, en este caso yo no voy a decir el mío, como el nuestro, de la Fundación Cardiológica y de todo corazón, no puede estar nunca atrás de las cosas que se estén tratando en el Congreso o donde sea, con discusiones, con diatribas también, porque hay muchísimas peleas y no peleas también, y los médicos opinarán una cosa, los laboratorios otra, pero bueno, yo quería que usted sepa que nosotros, acá está hoy el doctor presente, el doctor Pérez Alamino, siempre que haya algo que tenga que ver con la salud de una persona, mejorar la salud, la calidad de vida, lo vamos a hacer. Así que por eso traté justo que vino el Rodolfito al tema de cannabis, porque estaba profundizando el tema. Rodolfito, gracias por tu visita de este mes. Muchas gracias por la invitación, María Inés, como siempre. Es un gusto tenerte como siempre. ¿La familia bien, todos? Todo bien, la familia, y déjame que le mande un feliz día a todas las mamás. Exactamente. Que nos ven diariamente. Muchas. Muchísimas mamás. Y a vos también feliz día de la mamá. Muchísimas gracias, gracias. De corazón lo digo. Enseguida lo despido, ya lo despedí el doctor, enseguida me despedí de usted como lo hago cada semana. Muchas gracias. Bueno, llegamos al fin de un programa muy lindo. Fue un programa muy lindo. Creo que hemos podido, dentro del tiempo, que no es escaso, tratar de tocar lo que usted pidió, señora, sobre el tema lumbalgia, y también lo que el doctor se explayó sobre otro tema muy importante también, y las cosas que también están en vigencia hoy en día en nuestro país, sobre algo que se trata en el Congreso, caso del cannabis medicinal, que lo tratamos al final. ¿Qué quiero decirle? Que es el mes de la prevención del cáncer de mama, el mes de octubre, el mes mundial. Y no me quiero despedir sin decirle feliz Día de la Madre para todas mis amigas. Las que la tienen, disfrútenla, y las que ya no la tenemos, bueno, están desde arriba acompañándonos, eso siempre. Y bueno, espero que la pasen hermoso, sea un hermoso día con sus hijos, con sus nietos, sus bisnietos, en eso me incluyo yo, de bisnietos ya. Y les quiero mucho y gracias por estar como siempre y llamarme para preguntarme cuándo viene tal profesional o cuál otro. Le agradezco mucho y para mí es un gusto enorme, me siento muy bien. Gracias, nos estamos viendo.